Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se encendieron las alarmas. La alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño en Colombia tiene al gobierno hablando de planes de alistamiento. El sector eléctrico evalúa la situación para evitar cualquier riesgo con el abastecimiento de energía. Analizaremos el tema con Sandra Fonseca, directora ejecutiva de ASO Energía. Oportunidad para todos. El ICETEX abrió una nueva campaña de normalización de créditos educativos. Más de 70.000 usuarios podrían beneficiarse. Nos acompaña esta noche el presidente del instituto, Mauricio Toro, para ver todos los detalles. La industria y el comercio se resisten y también se resienten. El DANE reveló cifras que muestran caídas muy importantes en la actividad manufacturera y en las ventas de los comerciantes. La mayoría de sectores están afectados por la desaceleración de la economía. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que preocupa ya al gobierno y a las compañías del sector energético. Se trata del fenómeno del Niño, cuya probabilidad de ocurrencia es cada vez más alta, dicen especialistas. Los planes apuntan a garantizar el suministro de energía eléctrica ante una inminente temporada seca a partir del mes de julio. Veamos. Según el IDEAM, para julio de este año el país podría enfrentar el fenómeno del Niño, lo que causaría altas temperaturas, sequías y pocas lluvias. El presidente Gustavo Petro ordenó la pronta instalación de mesas técnicas. Y en esto comparto que hay que hacer una mesa ya, eso no es para mañana. Esto es urgencia, esto es emergencia. Los tiempos del cambio climático hacen que los gobiernos sean permanentemente gobiernos de emergencia. La ministra de Minas, Irene Vélez, hizo un llamado a las generadoras para evitar un apagón nacional como el de 1992. Llamamos realmente a todas las generadoras a que estemos listos, a que eso con lo cual se han comprometido, pues lo podamos cumplir y así cumplirle al país, que es lo importante, la seguridad energética para evitar a toda costa un apagón. Pero, ¿está preparado el país en materia de energías renovables para el fenómeno del Niño? El sistema está bien en términos de recursos del embalse. Es decir, iniciamos el proceso de sequía. Si se iniciara en este mes o los otros 2 meses, el nivel del embalse no está tan mal, está dentro de los promedios o mejor que los promedios. Tenemos buena energía térmica. El expresidente de SER, Germán Corredor, contó que, por ejemplo, Termoflores tendrá una segunda fase, además de la entrada de pequeñas plantas solares que también ayudarían en una posible urgencia energética. Parados, que no estamos en una condición crítica, ni mucho menos, pero repito, el clima es muy impredecible y que todo lo que podamos, entrar en operación nuevo va a ayudar a estar más tranquilos, ¿no? Por ahora, la situación que se observa es que podemos pasar un fenómeno similar al último que hubo. El gobierno nacional insiste en que se adelanten controles preventivos para así evitar posible racionamiento y apagones. Y para ver más de cerca lo que podría ocurrir en el sector eléctrico por cuenta de este fenómeno del Niño, quiero saludar a una experta. Doctora Sandra Fonseca, directora ejecutiva de ASO Energía. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes para analizar este importante tema. Doctora Fonseca, ¿usted también cree que de pronto se viene una sequía muy fuerte? Las probabilidades apuntan a que sí, con una probabilidad muy alta, y eso implica que para el sector eléctrico pues tenemos una situación de estrechez que hay que atender inmediatamente. ¿Por qué? Es que mucha gente se pregunta, bueno, si hace mucho sol, ¿por qué se nos termina encareciendo el recibo de la luz o de pronto se genera un mayor riesgo de apagón? ¿Cuál es la relación clima-energía? Bueno, lo que significa que haya un niño en términos climáticos para el sector eléctrico es que, a pesar de que
tenemos capacidad instalada de generación, no tenemos suficiente agua para poder generar y producir energía, que es finalmente lo que necesitamos. Es decir, lo que normalmente se cubre con la capacidad instalada, al tener menos aportes hídricos, hace que se tenga una capacidad de generación menor con hidroelectricidad y de que dependamos altamente de la capacidad térmica existente. Si el niño se presenta este año, las cuentas que debemos hacer en términos de energía se refieren a este año, al corto plazo. Es decir, la capacidad que no haya entrado, la energía que no tengamos disponible en el sistema, ya no tenemos tiempo de que se pueda, digamos, acelerar. Entiendo. Cuando hay fenómeno del niño, lo recuerdo porque ha ocurrido en el pasado, hay un indicador que se vuelve más importante inclusive que el dólar y que el petróleo, y es el nivel de los embalses en Colombia, que tanto se están secando. En este momento, ayer XM me compartía unas cifras y más o menos el nivel de embalses, digamos, con propósitos de generación de energía, está en el 62-63% en Colombia. Esa cifra es buena, ¿y qué tanto resisten los embalses? Mejor dicho, si cae, ¿a partir de qué punto podríamos empezar a preocuparnos demasiado? Claro, el punto que hay que analizar es el siguiente. Tenemos un buen nivel de reservas iniciales, que es ese 62, 63, 65%, el cual estamos empezando a afrontar este fenómeno suponiendo que iniciara muy pronto. El problema que tiene el sistema es que no tenemos una gran capacidad de reserva en términos de tiempo. Es decir, si nosotros usáramos toda la capacidad de embalse porque no vuelve a haber, digamos, aportes hídricos, esa capacidad de embalse se reduce y se baja inmediatamente en muy pocos meses. Y como no sabemos cuánto va a durar el niño, esa capacidad de reserva, que es simplemente muy corta en el tiempo, se puede agotar y inmediatamente vamos a tener que necesitar y depender de la generación térmica. Es decir, que el sistema está en un momento de balance muy delicado. Si uno mira la oferta y la demanda existente, estamos muy a ras y, por lo tanto, cualquier falla del sistema nos pone en riesgo crítico. Entiendo. Es decir que seguramente eso va a ocurrir, se van a empezar a secar los embalses y vamos a necesitar de las térmicas. Cuando usted dice térmicas, ¿en la práctica vamos a necesitar del carbón para producir energía en Colombia? En la práctica, en un evento niño, vamos a depender de toda la capacidad instalada. Vamos a depender de la generación hidráulica, de la generación a gas, de la generación a carbón e inclusive de la generación a líquidos. Para ponerlo en plata blanca, en cifras claras, la demanda de un día, hoy en día, en un día ordinario, es de cerca de 222 gigavatios hora día. Y tenemos en este momento, en este año, en términos de energía firme en la oferta, 225 gigavatios hora día. 222 de demanda, 225 gigavatios hora día existente. Por eso es tan importante. O sea, muy apretadas las cifras, no estamos holgados. Exactamente. Y por eso dependemos que, por ejemplo, entre toda la capacidad de Hidroituango, porque estamos esperando que entre en este año más o menos alrededor de 14 gigavatios hora día de Hidroituango. Eso ya nos daría un poquito más de reserva, porque entonces tendríamos cerca, digamos, de 239 gigavatios hora día y la demanda de más o menos 222, 223 en los días ordinarios. Hay días de fin de semana que es un poquito menos, pero tenemos que trabajar en los días, digamos, ordinarios. Entonces, por eso es que es tan crítico que entre, por ejemplo, Hidroituango y que no haya ninguna falla del sistema, porque necesitamos justamente que estén disponibles todas las plantas de generación, de todas las tecnologías para cubrir la demanda este año y, por supuesto, el año siguiente. No estamos hablando aquí todavía de proyecciones de 3, 4 o 5 años, sino de este año y el próximo. Es muy en el corto plazo, pero usted sabe, me está dejando preocupado, ¿sabe por qué? Pues porque Hidroituango cada rato se retrasa y se retrasa y se retrasa, ya está generando energía, pero pues son evidentes los retrasos en este proyecto. Es decir, si vemos nuevos retrasos frente al cronograma en Hidroituango, ¿podríamos empezar a pasar aceite?
Pues ahí, ¿qué pasa? Ahí vamos a depender entonces de que todo el respaldo que estamos pagando los colombianos, los usuarios, la industria, en términos de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad, entren a funcionar. Ese respaldo es, por ejemplo, 27 gigavatios hora día de líquidos. Es decir, nosotros necesitamos... Ahí la estoy escuchando, doctora Fonseca. ¿Usted me escucha? Sí, nosotros necesitamos entonces, si no llegara a entrar Hidroituango, prender toda la capacidad de líquidos, que son más o menos 27 gigavatios hora día, y eso implica estar completamente listos con esa capacidad de producción. Sin contar con que necesitamos todo el gas que estamos, digamos, también teniendo que tener disponible, y eso implica todo el gas doméstico y las importaciones de gas. Entonces, estamos, digamos, cubiertos, pero estamos en una situación absolutamente de balance estable que cualquier evento puede llegar a desacoplar. Bueno, usted me dice pues que es un escenario de bastante incertidumbre saber si tendremos o no dificultades de abastecimiento. Pero en un escenario así, la otra gran pregunta de los colombianos, doctora Fonseca, por lo que hemos vivido, los precios del recibo de la luz, carísimos, precios históricos, los que más le han pegado a la inflación, en fin, por ahí se han moderado algunas cosas, pero siguen siendo muy altas las tarifas de energía. Indudablemente en un escenario así, ¿van a seguir subiendo o no? Sí, desafortunadamente, en una situación crítica y con parte de la demanda, digamos, descubierta y expuesta a los precios de bolsa, pues estamos en una posibilidad muy alta de que los precios tanto de bolsa como de contratos en términos de generación sigan subiendo. Eso, además de la presión, digamos, en la actualización de los precios por la inflación, que si bien, digamos, se ha moderado, pues sigue siendo demasiado alta y elevada. Es decir, que estamos enfrentando, pues no solamente, digamos, una incertidumbre en términos de lograr mantener ese balance tan estrecho, sino que estamos realmente enfrentando, pues, una situación donde los precios seguramente van a seguir subiendo. Doctora Fonseca, yo le quiero hacer una pregunta. Este es el corto plazo. Usted ya me habla de los riesgos, las preocupaciones, que todo tiene que funcionar como un relojito muy fino para que no tengamos problemas de abastecimiento y que seguramente vamos a tener incrementos en los precios. Esto en el corto plazo. Pero hay muchos analistas que dicen que un poquitico más adelante la cosa puede ser más preocupante. Pensando en 4 o 5 años, realmente esa cifra de oferta y de demanda va a descuadrarse mucho y no se ven digamos, los proyectos que se necesitarían para que no tengamos un déficit de energía como que caminando a la velocidad que tienen que caminar. ¿Hay riesgo de apagón más adelante en unos años para Colombia? En realidad, si uno mira el balance, por ejemplo, al año 2027, en el año 2027 ya la generación con energía firme que estamos esperando es insuficiente para la proyección de demanda. Es decir, si uno mira al año 2027, ya estaríamos hablando de que tenemos un déficit de 2 gigavatios hora día, hablando de las mismas cifras que veníamos conversando. Es decir, que si no logramos, y esto es muy importante y es el mensaje que yo quiero dejar, que no se incorpore la gestión de la demanda en este balance, vamos a tener problemas. O sea, no solo vamos a necesitar que entren los proyectos, sino que la demanda permita una actividad clara para poder entrar en este balance al 2027. Yo escuchaba ahora en los previos que el presidente está preocupado y que está llamando a un acuerdo nacional. Nosotros invitamos a que a ese acuerdo nacional se dé cabida a los usuarios regulados, a los usuarios no regulados, es decir, a toda la industria, para que pueda ser parte activa de este acuerdo y se logre en el mediano plazo poder abastecer la demanda, teniendo en cuenta que la demanda puede ser activa, la demanda puede generar un balance adicional que permita pasar esta estrechez que ahora estamos previendo. Yo le voy a hacer una última pregunta muy corta sobre lo que usted está mencionando. Está caminando una subasta de cargo por confiabilidad para estar más asegurados en un futuro ante un eventual escenario así. La ministra de Energía hace poco proyectos eólicos de generación de energía más metidos dentro del mar. Digamos que están los escenarios para participar en procesos, pero los inversionistas, ¿qué tan cierto es que como que no le quieren caminar
no le quieren apostar a nuevos proyectos en Colombia porque existe el miedo de una regulación de precios que les descuadre las cuentas. Digamos que ahí hay dos factores. Primero, al hacer una subasta este año, que además pues no sabemos exactamente cuándo vaya a ser asignada, los proyectos que se asignen en esa subasta teóricamente deben entrar en 4 o 5 años, es decir, que estarían entrando más o menos al año 28 si no se retrasan. Pero en la práctica, cuando nosotros vemos en la práctica, los proyectos en realidad se están demorando 5, 6, 7, 8 años. Es decir, que así se asignaran, es muy probable que los cronogramas de entrada se demoren. Eso por un lado. El otro problema es que haya realmente interés de hacer proyectos de expansión. En el proceso del cargo por confiabilidad hay un primer paso que es la declaración de interés. Yo creo que es muy importante que todos estemos pendientes del resultado de esa declaración de interés que nos va a decir si realmente están las condiciones para que la subasta sea exitosa. Eso, por supuesto, dependerá del cronograma final que se implemente. Pero es muy importante dar las señales claras de competencia en el mercado para que esto se logre y con un punto adicional, que realmente como país necesitamos un portafolio de todas las energías, tanto las eólicas, solares, como las térmicas eficientes a gas, como grandes hidroeléctricas, no solo pequeñas, para cubrir la demanda, porque esa es una realidad que nosotros estamos viviendo. Doctora Fonseca, muchas gracias por la explicación. Una feliz noche. Feliz noche a todos. Pues ahí están entonces los riesgos de corto, mediano, inclusive un poquitico más allá, un poco de más largo plazo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las expectativas del comercio con el Día de la Madre que se celebrará el próximo domingo. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Por dificultades financieras, miles de usuarios de créditos educativos en el ICETEX están en mora, pero la entidad acaba de anunciar una campaña de soluciones para que se puedan poner al día. Doctor Mauricio Toro, presidente del ICETEX, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy bien, muchas gracias a vos por la invitación y a toda tu audiencia. Un abrazo enorme y gigantesco. Doctor Toro, ¿usted tiene el cálculo de cuántos muchachos están colgados con el ICETEX? Del millón de usuarios que nosotros tenemos, hay 75.000 personas que podrían ser, digamos, sujetas de este beneficio que estamos dando. ¿Y cuál es el beneficio que está anunciando? ¿Cuál es la campaña? Vamos a tener una campaña increíble de soluciones financieras para todas esas familias que están colgadas con su crédito, que tienen mora superior a 31 días, con el fin de que se puedan normalizar y de esa manera les podamos condonar hasta el 100% de los intereses de mora. Y esto es muy importante, estas campañas no se hacen constantemente, son muy esporádicas, es una gran oportunidad y de esa manera la familia que quiera, pues simplemente entonces puede contactarnos para que le podamos hacer ese descuento sobre los intereses, que es muy complejo para ellos. Así que si nosotros condonamos hasta el 100% de intereses, se van a hacer al beneficio de poder normalizar la deuda. Y viene un segundo beneficio, y es que tan pronto han normalizado la deuda, se hacen a otro segundo beneficio, que es la reducción de la tasa de interés de su crédito normal, pues se ahorraría un punto de interés y le permitiría entonces continuar con una tasa muy buena, diferente a lo que venían pagando. Pero me gustaría una explicación un poco más detallada, porque hay dos tipos de intereses. Bueno, hay muchas tasas de interés, pero están los intereses corrientes y los intereses por mora, ¿no? Aquí les perdonarían esa partecita, la mora. Exactamente, entonces aquí haríamos dos cosas. Vamos con un ejemplo, y es: la persona ya me dice, venga, tengo una mora superior a 31 días, 90 días de mora. Sí. Entonces nosotros inmediatamente le decimos, bueno, vamos a hacer un plan de pagos, oímos las dificultades que tiene y se hace plan de pagos. Apenas la persona se compromete, se le condona hasta el 100% del monto que adeuda de intereses moratorios por esa mora que tiene. Entonces ya ahí le baja el capital, digamos, el capital de esa deuda, o sea, le bajan esos intereses, y eso, digamos, que es lo primero. Tan pronto se pone al día, el interés hoy del ICETEX para todos los créditos es del IPC más 3. Antes pagaban el IPC más 12, más 14, pero gracias a un beneficio que anunciamos empezando el año, pues ya los intereses están al 3%. Pero claro, esa persona al ponerse al día, entonces le bajamos un punto y queda al 2, IPC más 2 por ponerse al día. Entonces, primero, condonamos los intereses corrientes y moratorios de esa deuda, y en segundo lugar, le mejoramos la tasa cuando ya normalice el crédito. Pero usted, no sé, para entenderlo un poquitico mejor, no sé si lo tenga, si tiene un ejemplo en la mano, una cuota mensual de tanto, de alguien que esté colgado con tanto, una mora, con ese beneficio se le va a reducir en tanta el pago mensual o la mensualidad. De pronto así lo entendemos un poquito mejor.
Eso dependería pues del valor de la mora que tenga la persona, pero hoy está pagando un interés moratorio que es supremamente alto. Entonces esa persona que tiene un interés de mora, vamos a decir que está pagando un interés de mora por 24% de interés más IPC, por decir un ejemplo. Entonces esta persona lo que hace es que en el momento en el que normaliza su crédito, lo primero que hace el ICETEX es que le condona toda esa bolsa de intereses moratorios y le dice tranquilo, vamos hasta el 100% de condonación para que usted no quede debiendo tanto, y entonces con ese saldo va a hacer un plan de pagos. Y apenas normaliza ese plan de pagos, entonces eso le queda a una tasa. ¿A cuánto le queda normalmente? Al IPC entre el 9 y el 14%, es decir, IPC más 9 o 14%, depende de la tasa que tenga contratada el crédito. Pero como ya se puso al día, entonces esa tasa se la vamos a reducir incluso más. Es decir, vamos a llegar a que pagará no más el 2% más IPC. Es que esto es una oportunidad grandiosa, importantísima, que no pueden dejar perder, porque si la dejan perder, pues continúan con la deuda creciendo, con la mora creciendo, con los intereses de mora creciendo, con una tasa muy alta porque no se hacen al beneficio y además no tienen derecho luego de la condonación. Entonces es muy importante que dentro de las fechas que hemos estipulado de plazo, esto no va a durar sino 15 días, pues puedan hacerlo y de esa manera beneficiar su bolsillo y a normalizar el crédito, tener durante todo el 23, por haber organizado el crédito, una tasa preferencial nunca antes vista. Ah, pero esto es ya. ¿Arrancamos hoy o cuándo arrancamos? Y mejor dicho, los 15 días terminan ¿cuándo? Arrancamos el 15 de mayo y terminamos el 31, es decir, arrancamos ya la otra semana y se acaba el 31. 15 días, no más, porque pues para nosotros es importante darles un plazo, pero no lo podemos hacer mucho porque esto no es normal que lo hagamos, sino que estamos entendiendo la dificultad que tienen muchos de estos jóvenes y hemos pedido un permiso especial para poder condonar, digamos, esos intereses. Habíamos hecho ya hace mucho una campaña de estas, 20.000 personas se pusieron al día, condonamos casi 30.000 millones de pesos en intereses corrientes y moratorios de esa deuda. Entonces, lo importante es que aprovechen estos días, rapidito, del 15 al 31, si conocen a alguna persona que está colgada o créditos del ICETEX, llámenle y díganle, mire, esto solo va a estar del 15 al 31 de mayo, háganlo ahora, les van a condonar hasta el 100% de intereses corrientes y moratorios, cuando se ponga al día, además le reducen la tasa, es decir, esto es fantástico y nunca se había visto de esta manera. Entonces, por favor, llamen a todo el mundo para que se puedan poner. No, y para eso le estamos invitando, pues para masificar el mensaje, porque seguramente esto le cae muy bien a muchos muchachos. Ahora, ¿y qué hacen? ¿Lo llaman a usted, le escriben un Twitter? O ¿qué deben hacer si están en una situación así? Lo mejor de todo es que no se tienen que mover de su casa. Esto es netamente telefónico. Simplemente llaman a nuestras líneas de atención y ahí van a encontrar la solución. ¿Dónde encuentran las líneas? En la página web icetex.gov.co. Ahí les va a salir un banner grande que dice soluciones financieras y ahí van a encontrar los diferentes números telefónicos. Entonces, por ejemplo, una persona que está en etapa, digamos, de estudios y que tiene una mora entre 31 a 90 días, pueden llamar a la línea nacional 018-112-2845 o en Bogotá a la 601-307-3070. Ahora, los que tengan de 91 días de mora para arriba van a poder comunicarse al 018-119-716 o en Bogotá al 601-749-0211. Pero toda esta información está ahí en la página web para que llamen y se hagan a este beneficio que no se vuelve a ver y que es muy importante para las familias. Bueno, nuestros televidentes nos están viendo en este momento por YouTube. Ahí pueden pausar, devolver un poquitico y volver a escuchar los números telefónicos. Doctor Toro, yo no sé si fue que me lo soñé o estoy confundido, pero usted en algún momento no había hablado de que el ICETEX tenía ahora IPC más 0. ¿Por qué me habla ahora de IPC más 3 puntos? Porque el IPC más 0 es para los nuevos créditos que se empezaron a otorgar durante el 2023. Es decir, los jóvenes nuevos que entraron al sistema ya entran con un IPC más 0% gracias a las universidades. Pero los jóvenes que ya están en etapa de amortización, es decir, los que ya se graduaron, que estaban pagando su crédito, el beneficio para ellos fue de bajarles la tasa de IPC más 9, más 12, más 14 a IPC más 2 a los que son juiciosos pagando su crédito y a IPC más 3 para el resto. Es decir, que ahí hay que hacer la diferenciación. Los nuevos créditos a partir de 2023, como nunca en 70 años se había visto, van al 0% de interés sobre IPC. Los antiguos que ya están pagando, que ya se graduaron, que iban a IPC más 9, 12, 15, de ahí para arriba, lo que hicimos fue bajarles al IPC más 2. Pero mire que de esos últimos llegan muchas quejas, ¿sí? Los que pues están en la etapa de pago, porque dicen, mire, me colgué, ¿sabe por qué? Porque perdí mi trabajo.
perdí mi trabajo, no tuve cómo pagarle al ICETEX y ahí está la mora. ¿No hay un beneficio para esas personas? ¿No hay una forma de pago que esté atado al salario y a la estabilidad laboral? Eso es uno de los elementos que logramos en el Plan Nacional de Desarrollo y es tener un artículo que nos permita ejecutar una ley del 2016. Con esto vamos a empezar a cambiar el modelo de financiación de ICETEX. Lo primero, vamos a sacar los primeros 1000 créditos este año, ya hemos colocado algunos, y así cada año vamos a ir colocando más créditos. Y esto tiene varios beneficios. Lo primero, que el joven, si se queda sin trabajo, se suspende el cobro de intereses y además de cuota. Lo segundo, su cuota nunca va a superar más del 20% del ingreso del joven. Hoy eso digamos que no pasa con quienes están ya amortizando. Lo tercero, muy importante, y es que no se le va a cobrar si la persona no gana más de un salario mínimo. Es decir, que si la persona está en un salario mínimo, todavía no se empieza a hacer el cobro, sino que tiene que ganarse 2 o más salarios mínimos para que empecemos a cobrar. Y otro tema importante es que esto se hace por medio de retención salarial, es decir, el empleador toma el 20% de su salario, directamente lo traslada al ICETEX y le quitamos el dolor de cabeza al joven de tener que ir a estar pidiendo recibos de pago, pagando, llamando. Se hace de manera automática, lo cual es muy bueno, y además el doble del tiempo para pagar, tiene hasta 26 años para pagar el crédito, y esto lo hace mucho más fácil, mucho más humano y sobre todo mucho más entendido. Pero eso es entonces para créditos nuevos. Una última pregunta, doctor Toro. Yo aquí cada rato, casi que todas las noches, hablo con analistas de la tasa de interés del Banco de la República, de la inflación, que estamos llegando a un pico, que es posible que empiecen a bajar. Y yo hace rato estaba que le preguntaba a usted, bajo este contexto actual, ¿qué tan importante es para los muchachos del ICETEX que eso efectivamente ocurra? Que la inflación empiece a moderarse y que la tasa de interés del Banco de la República eventualmente también empiece a caer. Es supremamente importante porque todos los créditos del ICETEX, como muchos de los créditos del sistema financiero, en general todos, están atados a esa inflación más la tasa de interés, al IPC, que es esa inflación, más la tasa que define cada una de las entidades financieras. En el caso del ICETEX, que venía siendo del 9 hasta del 14% más ese IPC. Entonces, claro, eso lo hace muy difícil. Hoy, cuando el IPC empiece a bajar, pues claramente entonces empieza a bajar ese recibo en el año entrante cuando detectemos el nuevo IPC. El IPC que se fija en el ICETEX es el IPC que reporta el DANE al principio del año. Ese es el que queda fijado durante todo el año. Entonces, lo que necesitamos es que baje para que así los recibos del siguiente año pues puedan estar a un IPC mucho más barato y a una tasa de interés que esperamos seguir manteniendo así de baja. ¿Por qué hicimos esa baja tan grande, como nunca se había visto tampoco, de bajarlos del 9, del 12, del 14% al 2%? Porque entendimos que el IPC, que estaba al 5,64, pasó al 13,12. Entonces, lo que tratamos de hacer fue una compensación. Sin embargo, también tengo que decir una cosa, de ese 1.000.000 de usuarios se beneficiaron casi todos, pero hay 90.000 que a pesar de esta reducción histórica que hicimos, aún así les aumentó el recibo. ¿Por qué? Porque el IPC creció demasiado. Ahí también quedó otro artículo en el plan de desarrollo que nos va a permitir que esos 90.000 que a pesar de esta reducción histórica de tasas le subió un poco su crédito, podamos compensarle algunos puntos del IPC, cosa que no se podía hacer. Cobrar por debajo del IPC no lo podíamos hacer y lo vamos a poder hacer para ayudar más o menos a esos 90.000. Ahora que tengo el habilitante legal para poderles reducir, compensar, subsidiar algunos puntos de IPC, pero me falta el recurso que tenemos que conseguir, que es más o menos 175.000 millones más. Bueno, y ahí está la discusión suya con Hacienda. Vamos a ver qué pasa con esos recursos que necesita el ICETEX para hacer realidad esto que ya quedó aprobado en el Plan Nacional. Pues, doctor Toro, como siempre, un placer saber de las novedades del ICETEX y pues de que los muchachos estén enterados de todo lo que está ocurriendo en beneficio seguramente de muchos morosos en este momento. Muchas gracias, una feliz noche. Muchas gracias, abrazos a todos y a todas. El director, el presidente del ICETEX. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos cuál es la edad de pensión en Colombia y en otros países del mundo para los hombres. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, menos 2%, y corresponde a la caída en la producción manufacturera reportada hoy por el DANE, correspondiente a marzo de este año. Además, este departamento de estadísticas encontró una caída en las ventas reales del 3,1%. Marzo y en general el primer trimestre fue preocupante para la actividad económica. 22 actividades de la producción mostraron cifras negativas. Casi todos los productos estuvieron en desaceleración. De otro lado, también cayeron con mucha fuerza las ventas de los comerciantes minoristas en marzo, cayeron 7,1%.
A propósito, este domingo se celebrará en Colombia el Día de la Madre y por eso el comercio tiene todo listo para esta fecha especial, luego de los muy malos resultados hasta marzo. Millones de compradores están buscando desde ya sus regalos. Julián Torres fue esta tarde al centro de Bogotá para ver cómo se está comportando el comercio. Los colombianos ya están buscando regalos para el Día de las Madres. Siempre a mamá hay que darle lo mejor. Yo creería que flores, chocolates, entregarle un detalle especial que sea para ella, porque muchas personas que de pronto no le regalan es una licuadora, una lavadora, y me parece pues que no. Lo importante es el detalle, sin embargo pues tengo por ahí unos 100.000 pesitos, sí, que le voy a invertir a mi madre. Los comerciantes tienen sus esperanzas puestas en esta fecha. Este fin de semana tenemos los tradicionales madrugones, hay que contratar personal alterno y adicional para poder cumplir estas jornadas inmensas de horarios y para poder atender la clientela que viene no solo de Bogotá, sino de diferentes partes del país. Y no es para menos, pues Fenalco encuestó a los colombianos sobre esta fecha. El 56% dijo que buscan los regalos una semana antes y el 65% respondió que el presupuesto que tiene está entre 50.000 y 200.000 pesos. Los regalos que más están buscando para este Día de las Madres son almuerzos o cenas especiales, ropa o calzado, bonos de regalo y dinero en efectivo, celulares, perfumería o cosméticos, conciertos y viajes, sesiones de spa, joyas y relojes. Y según Fenalco, la mayoría de colombianos harán sus compras por internet. El Comercio Nacional tiene lista una jornada especial para que usted no se quede sin el detalle para el domingo. El 44% de las respuestas sugieren que las compras de regalos se efectuarán el sábado o ese mismo domingo. Por eso Fenalco en todo el país está promoviendo las jornadas de Fenalco Despierta, Bogotá Despierta, Cali Despierta, para estimular compras a los consumidores. Los comerciantes están listos para ofrecer sus mejores productos. Vamos a consentir a las familias que vienen presentes para que consientan a sus mamás, a sus esposas, dándoles excelentes precios. Bueno, nuestras expectativas son las mejores porque esperamos de que todo el público de Bogotá y a nivel nacional venga a comprar sus regalos para el Día de la Madre. Fenalco también reveló que el 37% de los encuestados prefieren preguntarle a su mamá qué regalo desean para su día. Muy interesante, estaremos pendientes del balance del Día de las Madres. Los comerciantes esperan incrementar sus ventas en un 24%. Vámonos ahora con los indicadores económicos de todas las noches, los que debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, hasta el próximo lunes, 4.564 pesos con 44 centavos, bajó 36 pesos con 71 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,08%, se ubicó en $74 con 17 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.892.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,37%, acción más valorizada, preferencial Grupo Argos, ganancia del 7,02%, la acción que más bajó, Grupo Sura, retroceso del 2,29%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La edad de pensión varía de país en país, a veces con diferencias muy considerables. En el caso de los hombres, en Colombia, pues bien lo sabemos, nos pensionamos a los 62 años. Pero en Dinamarca se pensionan los hombres a los 67 años. En Estados Unidos a los 66, Francia 64, Rusia 63, Turquía 60, en Indonesia a los 58 años. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes. Dato del crecimiento de la economía. Allí tendremos el lunes una nueva emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.